cuento que tenemos un panel de lujo. Los panelistas son realmente personas que llevan muchos años trabajando en el tema de políticas públicas y masculinidades. Entonces, vayan tomando nota para que después tengamos una interesante conversación. Esto es lo que quieres tú. Vamos a partir con Juan Carlos Ramírez. Lo vamos a presentar. Juan Carlos Ramírez. Más cerca, ya. Ahí sí. Se está acoplando. Bueno, Juan Carlos es médico salubrista por la Universidad de Guadalajara y antropólogo social por el CIESAS Occidente, un maravilloso centro del CIESAS. Postdoctorado en política de salud reproductiva en la Universidad de California, San Francisco. Profesor investigador en la Universidad de Guadalajara en el programa interdisciplinario de estudios de género del Departamento de Estudios Regionales del Centro Universitario de Ciencia Económica y Administrativa. Mucho nombre. Tiene una cantidad de publicaciones y sobre exactamente el tema que nos convoca, y le voy a pasar la palabra inmediatamente a él para que nos cuente, nos presente. Muchas gracias y buenos días. En primer término, pues agradecer al conjunto de instituciones que han convocado a 20 años después de esta conferencia. A ver si podemos hacer 20 años más 5. Y bueno, lo que yo quiero presentar a ustedes es un ejercicio que hicimos desde la academia. Yo me dedico a la investigación, con vínculos también con organizaciones de la sociedad civil, con instituciones públicas, ¿no? Pero básicamente desde la academia, cómo pensamos el asunto de las políticas públicas y cómo será la raya del tigre, cómo será la raya del tigre, y si es posible pensar, en movimientos de hombres o hombres movilizados por la construcción de la igualdad. Bueno, entonces, en este sentido, empezamos a pensar cómo plantearnos una agenda de política pública. ¿Tiene la cosa esta? Bueno, me paro. Entonces, lo que nosotros estamos pensando, o lo que pensamos en 2014, 2015, fue, bueno, cómo vamos construyendo una agenda de política pública y tomando como experiencia el movimiento de mujeres, el movimiento feminista, cómo han construido sus agendas a lo largo de tantos años. Y todo lo que nos ha planteado ahora Teresa, y en este sentido, cómo incorporamos esta perspectiva de relaciones de poder, resistencia, contrapoder en todo este proceso. Entonces la pregunta ¿es posible construir una agenda? ¿La podemos consensar? ¿Cuáles son los agentes que intervienen? ¿Cuáles son las alianzas que debemos de conformar? ¿Qué acciones se han desarrollado en el trabajo con hombres? ¿Qué efectos han tenido? Bueno, aquí solamente me voy a referir a cómo identificamos algunos de los temas de política pública y también algunos actores y algunas alianzas que nosotros consideramos que son claves para poder continuar e impulsar una agenda de esta naturaleza. Entonces, partimos de esta concepción del ciclo de políticas públicas como un ciclo de políticas públicas que implica un debate abierto. O sea, no es solamente el planteamiento desde la academia, sino cómo abrimos el debate para poder construir e identificar problemas que enfrentan los hombres en su condición de género y que tiene repercusiones tanto para los hombres como para las mujeres. Y cómo lo definimos y cuál es la estrategia que podemos seguir para ir construyendo esta agenda de política pública. Entonces, nos planteamos una agenda externa, una agenda que parte de la sociedad civil y, en este sentido, de ejercicio de ciudadanía, ejercicio de derechos.
¿cómo es que pensamos que está alimentada esta agenda? Fundamentalmente, bueno, nosotros venimos de la academia, insisto, y hemos desarrollado a lo largo de 20 años investigación en México, un poco más. Entonces, ¿cuál es el tipo de conocimiento que se tiene y qué conocimiento es factible de recuperarse para transformarse en problema de política pública que pueda después plantearse como un tema de política pública que se incorpore en la agenda? Y en este sentido, bueno, están las investigaciones, están las acciones reflexivas, la toma de conciencia por parte de la población, de una población muy reducida y dispersa además. O sea, hombres que se identifican con una serie de problemas, pero que están muy focalizados, muy dispersos, con poca articulación. Cómo se puede visualizar y en ese sentido también cómo impulsar un debate público sobre esto, ¿no? Entonces tenemos como antecedentes procesos de cambio y transformación que han sido vitales también. Son modelos alternativos y aquí se han planteado a lo largo de estos días y el martes en particular algunos de estos modelos que se han utilizado en distintos lugares del mundo. Y también una serie de intervenciones muy particulares, y aquí solamente señalo dos, que han tenido una importancia y una permanencia a lo largo del tiempo. Uno es las cuestiones de la violencia y otro es el asunto de las enfermedades de transmisión sexual y el VIH-Sida. Y por otro lado tenemos el asunto de las agendas de política pública, que también se han planteado en distintos países, en Brasil, en Chile, en Uruguay, en Reino Unido, en Australia, en los países nórdicos. Entonces, con distintas experiencias y distintas formulaciones en la construcción de las agendas. Y yo quiero aquí resaltar solamente dos. Esta planteada por Men Engage, ¿no?, en donde han participado algunos de los que están en esta sesión, y también lo que planteó Gendes en el periodo coyuntural del 2012, el periodo coyuntural electoral del 2012 en México. Cómo planteó a los partidos políticos y después en la consulta ciudadana para la construcción de la planeación nacional, los temas que consideraban pertinentes para incorporarse dentro de esta planeación. Entonces, lo que nos propusimos fue hacer este ejercicio mediante una estrategia que planteaba fundamentalmente un proceso de investigación con estas características, una investigación mixta que implicaba la aplicación de una encuesta en línea, identificando a personas que han participado en el desarrollo de investigación o en la intervención o en la función pública, con trabajo con hombres y masculinidades, por una parte. Por otra parte, entrevistas a actores que son clave y que están en distintos ámbitos de la sociedad, en el ámbito legislativo, en el ámbito de la comunicación, en las organizaciones de la sociedad civil, en la academia, en la función pública, y cómo desde distintas perspectivas se plantean cuáles son aquellas agendas que han sido exitosas y por qué han sido exitosas, y cómo incorporan la perspectiva de género y si contemplaban en algún momento el tema de hombres y masculinidades, ¿no? Y finalmente, un encuentro de actores en donde se pudiera debatir estos hallazgos y eventualmente llegar a configurar la agenda para plantearla y empujarla hacia adelante. Conforme se fue desarrollando este trabajo, se pudieron identificar una serie de aspectos clave para la conformación de la agenda, que son esta lista: que sea un diagnóstico sólido, que no sean inventos y ocurrencias, que sean conceptos bien definidos, bien acotados, que sea un enfoque multidisciplinario, que sea un ejercicio de ciudadanía incluyente, centrado en soluciones. Esto es importante porque no se trata, y sobre todo venido de la academia, con un planteamiento muy general. Entonces, ¿qué es lo que realmente se puede hacer y aplicar,
¿no? ¿Cómo podemos transformar aspectos que son muy puntuales? Por otra parte, que sean pertinentes y sensibles, que acicate a la población, que me identifique con esos problemas. Por otra parte, que haya una conexión entre las políticas públicas, en los diferentes problemas, que haya vasos comunicantes entre los mismos. Cómo recuperamos lo que ya se ha hecho, lo fortalecemos y lo mejoramos. Cómo podemos también recuperar aquellas políticas públicas que no tienen perspectiva de género, que no tienen perspectiva de masculinidades, pero incorporándole el excelente se puede hacer una mejora en términos de las intervenciones y del diseño de la política pública. Contemplar los tiempos políticos, prever recursos. Este es un punto sumamente sensible, el asunto de los recursos. El pastel es chico y además se reparte a veces mal. Bueno, ese es un problema y de mucha tensión. Y por otra parte, ¿cómo podemos monitorear y evaluar estos procesos? En esta parte de la encuesta en línea, identificamos 149 personas que trabajan sobre el tema en distintas partes del país, que son mujeres y hombres y que tienen experiencia en el tema, o sea, se la saben, o sea, saben de qué están hablando. Entonces tienen más de 5 años, la mayoría, más de 5 años de trabajar el tema, ya sea en investigación, en la administración pública, etcétera. Y por otra parte, que están ubicados en esos espacios. ¿Qué es lo que vemos aquí? Por una parte, cada una de las columnas, las 2 primeras columnas es información que se recuperó a través de la encuesta en línea. Son los temas potenciales que han trabajado, o sea, los temas que han trabajado las personas y que pueden ser factibles de ser considerados como un tema de política pública. El segundo es, independientemente del tema que tú has trabajado, que conoces muy bien, ¿cuál es el tema de política pública prioritario para el país? Después, lo que pasamos fue las entrevistas. En las entrevistas lo que hicimos fue una discusión mucho más detenida y profunda de cuáles son aquellas experiencias en la construcción de agendas de género, y a veces no de género necesariamente, pero sí, por ejemplo, de violencias, y en donde se puede acotar o redefinir este tipo de problemas que se han identificado en la primera fase. Y después teníamos el encuentro de actores. Ahorita voy a volver a eso. En términos de las violencias, bueno, centrarlo en el asunto de las relaciones de poder y cómo darle una dinamización al fenómeno e identificar los traslapes en los distintos tipos de violencias. No hay se ha centrado fundamentalmente en el trabajo con hombres que ejercen violencia contra sus parejas, los procesos reeducativos, socioeducativos, pero existe como ya lo planteaba Rodrigo ayer, el asunto de la pedagogía de la violencia. O sea, cómo aprendemos y cómo reafirmamos esta forma de construirnos distintas configuraciones de masculinidad en el que la violencia forma parte de la misma en el ámbito institucional, en el ámbito comunitario, en violencias autoinfligidas, en las relaciones de pareja, en la familia, y cómo están entrelazadas unas con otras y que debemos de reflexionar más en ello. Otro es en las respuestas institucionalizadas. Tenemos en México un recurso institucional muy importante. ¿Cómo podemos aprovecharlo para impulsar y mejorar estos procesos de trabajo que ya se están haciendo con hombres, por ejemplo, ¿no? Y por otra parte tenemos este marco normativo también muy importante que se usa poco. O sea, existen entonces recursos en el ámbito de las violencias que podemos mejorar y sacar provecho de eso. Por otra parte, en el área de salud, los problemas crónico-degenerativos, los problemas de cirrosis, de cáncer de pulmón, de problemas de salud mental, y no solamente lo restringido a la salud sexual y reproductiva, sino ir más allá. Por otra parte, los costos que está implicando el que lleguen los hombres en etapas tardías y avanzadas. Ese es un problema serio y que se está agudizando conforme pasa el tiempo.
Por otra parte, la corresponsabilidad en el proceso de cuidado y autocuidado. Los hombres no sabemos autocuidarnos, no le dejamos el cuidado a otros. ¿Cómo aprendemos eso? ¿Y cómo incentivamos a que los hombres se vean a sí mismos como sujetos de su propia salud? Y por otra parte, recuperar la perspectiva del ejercicio de derecho a la salud y a la preservación de la misma, al desarrollo. Muy bien. En términos de desigualdades, no me voy a detener, es parte de lo que ya he estado también comentando, si ayer, el día de hoy, y plantear también en las entrevistas el asunto del desarrollo. O sea, necesitamos incorporarlo dentro de estos marcos globales del desarrollo, en donde está inscrita precisamente la participación de los hombres, aunque de manera limitada. ¿Qué es lo que vimos en el encuentro de actores? En el encuentro de actores lo que vemos hicimos una discusión de estos resultados de la encuesta en línea y de las entrevistas para redefinir y apuntar mejor la mirada. Y entonces identificamos ejes temáticos, ejes transversales y dos principios. Y los concebimos como ejes temáticos en tanto que hay acciones particulares que se pueden desarrollar en estos campos de violencias, no violencia, múltiples violencias, el asunto de los hombres en condiciones de vulnerabilidad. México tiene 50% de su población en condiciones de pobreza. No le podemos exigir que a una persona que trabaja 14, 15 horas al día concilie su trabajo con su familia. O sea, ¿qué aspectos que tienen que ver con condiciones, con un eje transversal, que son las condiciones estructurales de desigualdad, se imbrican con los distintos ejes temáticos específicos? ¿Y cómo están vinculados los distintos ejes temáticos? Por ejemplo, las violencias con la salud que tiene que ver con los patrones del cuidado, el ejercicio de la paternidad, el acompañamiento en las salas de parto, en el cuidado infantil, etcétera. Y el segundo aspecto que quiero mencionar es la presencia o la identificación de actores y de alianzas. O sea, ¿cuáles son los actores clave? ¿Quiénes se han movilizado? ¿En qué agendas se han incorporado? Y lo que vemos, por una parte, es que las organizaciones de la sociedad civil son las que continuamente están lanzando los ejes de alianzas e identificación de actores claves. Por otra parte está, en segundo término, la academia, el sector público y en un muy segundo lugar, el sector privado, pero con una influencia muy importante las agencias internacionales que han definido las agendas de política pública en muchos sentidos. Y aquí solamente mencionar, cada una de ellas es la identificación de agendas específicas en las que han participado estas personas que nosotros pudimos entrevistar. ¿Y qué identificamos? Solamente voy a referirme a dos. Una es el de la derecha, que es la agenda que estructuró los empresarios en Ciudad Juárez por el problema de las violencias. ¿Qué es lo que pasó con los empresarios? Los empresarios entonces demandaron la construcción, la configuración de una mesa de trabajo sobre violencias, para atender el problema de las violencias, y demandó también al municipio involucrarse en ello, y estos empresarios entonces contrataron a una organización de la sociedad civil para que certificara a la policía. Entonces, lo que vemos ahí es una red de actores que son fundamentales, que llevaron precisamente a que Ciudad Juárez transformara la manera de atender el problema de las violencias. Esa es una. Dos, la agenda que impulsó Gendes. Y Gendes lo que hizo fue, en primer término, plantear la agenda a los partidos políticos y después en la instancia gubernamental. Lo que vemos con Punteado es que hubo una relación no muy sólida y en la segunda se consolidó un poco. Después como que se diluyó, se perdió, finalmente. Bueno, y termino con esto.
sobre el contenido temático. Uno, que hay problemas potenciales para la política pública, y eso es muy importante, creo yo. Otro es que hay los acercamientos sucesivos a la construcción de la agenda van afinando la mirada. Y eso es muy interesante, y eso lo aprendimos de estar leyendo la forma en que se construye la agenda por parte de las feministas, ¿no? Son procesos de largo plazo, en donde se involucran recursos, ¿no? Y en donde se va avanzando poco a poco. Por otra parte, hay temas estratégicos que son temáticos y otros transversales. Es una agenda humanista y por otra parte hay una continuidad en este sentido con la agenda de mujeres y feministas, y entonces podemos hablar de la agenda de géneros, ¿no? No es la agenda de los hombres o no es la agenda de las mujeres, es la agenda de géneros, ¿no? Y cómo podemos de manera conjunta sumar esfuerzos en ese sentido. Sobre el proceso organizativo, que es muy importante la construcción de alianzas con el movimiento feminista, con la diversidad sexual, con derechos humanos. No fácil, no es fácil. Por ejemplo, en algún momento se trató de acercarnos con algunos grupos feministas, decían, con los hombres ni a la esquina, ¿no? Pero también muchos feministas, grupos feministas que decían, sin los hombres no se puede. Entonces, creo que ahí hay que tejer este tipo de relaciones, fortalecerlas, y termino mencionando la importancia de mantener un código ético en la construcción de la agenda, de poner el acento en los recursos financieros, muy complicado, y desarrollar una línea sistemática de investigación de largo plazo en México sobre el tema de las agendas, hacer comparación con otros lugares, las estrategias, los marcos normativos, etcétera. Les agradezco mucho. Y ya para terminar, decirles dos cosas. Está el libro, que lo pueden descargar. Hay dos libros, uno que es el resultado de esta primera fase, y una segunda fase que es ya la construcción de la agenda, que se presentó ahora en el 2018 en este marco del proceso electoral y que coordinó Gendes, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias. Muchísimas gracias, perdón esto de apurar con el tiempo, que partimos un poco atrasados. Le voy a pasar la palabra ahora a Francisco Aguayo, que es director de es magíster en estudios de género de la Universidad de Chile, psicólogo de la Universidad Católica de Chile, estudiante de doctorado en la Escuela de Psicología de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, co-coordinador de la red Men Engage en América Latina, y ha trabajado como investigador, consultor y facilitador en Chile y algunos países de la región. Tu palabra. Gracias. Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Un honor para mí ser invitado a esta conferencia y compartir también esta mesa con Tere, Juan Carlos y Carlos. Agradezco, voy a leer una parte y luego voy a abandonar la lectura y comentar algunas cosas, también pensando en el tema del tiempo, que lo voy a poner acá. Agradezco a Tere Valdés, José Olavarría y Roberto Celedón por la invitación a formar parte en este panel. Han transcurrido 20 años de estudios sobre masculinidad en América Latina. El papel que han jugado en el devenir de esta historia algunas investigadoras y teóricas de las masculinidades como Teresa Valdés, José Olavarría, Norma Fuller, Mara Viveros y tantos otros ha sido muy relevante para el desarrollo del campo del estudio de las masculinidades y luego para el desarrollo de políticas y programas con hombres en temas como la violencia masculina, la paternidad, la sexualidad, entre otros temas que han comentado los colegas a lo largo de estos 2 días. Esta red de investigadores en el campo fueron pioneras en un momento en que los hombres eran poco investigados desde un punto de vista de la construcción de género, de sus relaciones inter- e intragénero y también desde un punto de vista de las políticas de masculinidad. Su producción fue determinante en la región para investigadores, tanto para investigadores como para formuladores de políticas. Ofrecieron herramientas conceptuales y distinciones teóricas inspiradoras que ayudaron a levantar el tema de la participación de los hombres en las relaciones de género como objeto de investigación y como nueva dimensión para las políticas de género. Ofrecieron también una mirada crítica acerca del poder de la violencia masculina contra las mujeres, de la paternidad ausente, de la paternidad poco participativa, la crisis de la masculinidad,
la diversidad de identidad masculina, la sexualidad de los hombres, entre otros temas importantes. También ofrecieron una base para que en el campo de las políticas de programa se pudiera incluir preguntas acerca de la participación de los hombres. ¿Participan? ¿Cómo afecta a las mujeres esa participación? ¿Cuáles son las barreras para involucrarnos más? Y también para que se pudiera poner a los hombres como sujetos de intervenciones como las de prevención de violencia, con hombres agresores, de educación en sexualidad, en promoción de la paternidad, entre otras. 20 años después resulta muy importante preguntarse por el estado de las políticas de masculinidad, es decir, aquellas políticas, estatales o no, que construyen masculinidades, que refieren a lo masculino, que promueven comportamientos en los hombres, que regulan relaciones de género, que moldean los cuerpos masculinos. El género es un producto de la historia y a la vez productor de historia, tal como sugiere Connell. Cabe preguntarnos entonces cómo estos 20 años de estudio de masculinidad en la región han incidido en el devenir de la historia reciente del género y en particular en las políticas de género que dicen relación con la construcción de masculinidades. Algunas preguntas orientadoras podrían ser cómo las políticas sostienen o mantienen formas de masculinidad hegemónica o ayudan a transformar esas posiciones dominantes de los hombres, siguiendo a Connell. ¿Se han modificado las políticas de masculinidad? ¿Cuánto y hacia dónde? ¿Qué tipo de masculinidades se están construyendo actualmente? ¿Qué debilidades existen todavía en el avance hacia la igualdad de género? ¿Qué experiencias de buenas prácticas conocemos? ¿Qué desafíos se observan en la actualidad? ¿Qué ocurre con la política de masculinidades dentro de las políticas de sexualidad, de familia, de diversidad sexual, de violencia, de seguridad pública, de salud y salud mental, de trabajo, de educación, entre otras? Todo esto en 15 minutos. No, son solo unas preguntas, digamos, para motivar la reflexión. Solo voy a poder referirme a unos puntuales aspectos. La vida de los hombres son intersectadas por múltiples discursos, como dice Connell. Uno de ellos es el de las políticas, las leyes y programas. La masculinidad es una configuración de prácticas de género, como señalaba la autora. Es un proyecto de género, como nos comentaba también ayer Sebastián. Cabe preguntarse entonces qué proyectos de género tienen algunas políticas específicas, como las de familia, las de trabajo o las de violencia doméstica. ¿Qué política de masculinidad hay detrás de ellas? La economía capitalista, por su parte, depende de la organización de género, como comentaba Teresa. No es un accidente que los hombres controlen las corporaciones y el trabajo de cuidado no remunerado sea realizado principalmente por las mujeres. Connell plantea también que el Estado se organiza en base al género. Afirma que el Estado es una organización masculina, ya que se organiza o estructura según el ámbito reproductivo, como nos comentaba Teresa hace un rato. En la región, la mayoría de los cargos de poder o decisión son ocupados por hombres. Hay una configuración de género en la distribución del poder, en el acceso a altos cargos, a espacios de toma de decisión. Al 2014, de cada 4 escaños parlamentarios en nuestra región, 1 era ocupado por mujeres, 3 por hombres. Lo mismo para las concejalas, lo mismo para jueces de Corte Suprema. En el caso de la alcaldía, 1 de cada 10 eran mujeres y 9 hombres. Los hombres tienen ganancias o dividendos del patriarcado, como se ha visto ampliamente en la literatura, como el prestigio, el derecho a participar o decidir, y también ganancias materiales como mayores sueldos en promedio por igual trabajo. Por otro lado, hay algunas instituciones del Estado saturadas de masculinidad, algo han comentado los colegas anteriormente, como las Fuerzas Armadas y las policías, que también se basan en una defensa de la masculinidad o de la hombría como un elemento que las cohesiona, como dice Connell. En esas instituciones se suelen reafirmar la heteronormatividad y denostar la homosexualidad, con un alto control de la vida privada y la sexualidad de sus integrantes. Algunas instituciones han promovido y ejercido la violencia y la crueldad. Como nos recordaba ayer Rodrigo, pensemos en la represión policial, en la violencia estatal contra grupos indígenas, en la tortura por agentes del Estado, en el vínculo entre policías y narcos. La masculinidad es un sistema de poder, que aunque algunas políticas y leyes pretendan regularla como las que buscan castigar y prevenir la violencia, este poder se resiste, se renueva, se reinventa. Pensemos en las nuevas formas de violencia y control contra las mujeres a través de las redes sociales o en los casos de violencia machista de niveles de crueldad brutales, como por ejemplo una tortura por empalamiento. Ahora, elaboré algunas reflexiones o busqué algunos ejemplos en 3 o 4 temas. Paternidad, el tema de salud en general y salud mental, el tema de diversidad y el tema de violencia. Entonces, voy a referirme voy a hacer algunas selecciones, digamos, en honor al tiempo.
En el tema de, creo que esto lo voy a hacer más a capela porque si no, no alcanzo. En el tema de paternidad, algo que me parece muy importante es que las políticas en nuestra región todavía son de corte muy maternalista. Entonces han puesto la responsabilidad del cuidado en las mujeres. Así ocurre con las políticas de conciliación, como los postnatales, los fueros, los permisos, derechos a la cuna, y con las transferencias monetarias. Aquí hay un punto que me parece fundamental. Muchas políticas continúan reforzando los mandatos de que los hombres deben ser del trabajo y deben ser los proveedores económicos. Entonces, tenemos un orden de género, como decía Tere, que está basado en la división sexual del trabajo y hay muchas políticas que continúan reforzando eso. Podemos preguntarnos qué tipo de políticas han sido exitosas en otros contextos para modificar ese orden. Pienso que el ejemplo de los países nórdicos es interesante porque por 4 o 5 décadas se propusieron traer más democracia al espacio doméstico, democracia de género, digamos, y al espacio público, y lo lograron con un conjunto de políticas: igualdad de salario, trabajos menos precarios para las mujeres, una fuerte protección de los derechos de las mujeres, postnatales masculinos largos, etc. Es interesante el caso de la licencia parental acá en Chile. En Chile tenemos 2 postnatales masculinos, uno de 5 días que se puede tomar dentro del primer mes solo para hombres con contrato de trabajo. Hace pocos años se hizo una ampliación del postnatal para las mujeres, algo muy importante, un postnatal femenino de los más largos de América Latina, y nos parece una cuestión muy relevante, pero se planteó que ese postnatal también iba a favorecer la corresponsabilidad. Eso estuvo muy fuerte en el discurso de las políticas, en el discurso presidencial en ese momento. Pero resulta que se plantea que las últimas 6 semanas a tiempo completo, las últimas 12 a medio tiempo, la mamá puede transferir parte de su periodo, es ella quien decide, al padre trabajador, ¿no? En este caso se cubre no solo a personas con contrato, sino que a hombres y en este caso a mujeres y a hombres trabajadores. Bueno, por la evidencia comparada sabíamos que este tipo de diseño de la licencia iba a ser tomado principalmente por mujeres. Solo en un 0,3% de los casos, esto es alrededor de 21 casos al mes, son padres que toman ese periodo. Entonces me parece muy interesante la contradicción, por un lado, en una política que se plantea, vamos a tener ahora un postnatal masculino, vamos a favorecer la corresponsabilidad, vamos a involucrar a los hombres, pero se hace un diseño muy restrictivo, muy mal diseñado en mi opinión según la evidencia comparada, que impide en el fondo, porque la mamá tiene que renunciar a su periodo, porque coincide con la lactancia materna exclusiva y porque los buenos diseños de postnatal en realidad, en rigor, son exclusivos para los padres, es decir, con sistema de cuota, un periodo que es exclusivo para ellos, que si no lo toman se pierden y cubierto por el Estado. Entonces aquí hay una cuestión fundamental. Primero, hay poca voluntad política para avanzar en que los hombres se involucren de verdad en el espacio doméstico. Ahí las encuestas de uso de tiempo también la región ha hecho un enorme aporte. Las mujeres pasan 2 a 6 veces más tiempo cuidando en el espacio doméstico que los hombres. Es cierto que los hombres están más en el trabajo, pero cuando uno suma trabajo remunerado y trabajo no remunerado, sabemos que las mujeres trabajan más tiempo que los hombres. Un ejemplo interesante, en Chile las parejas jóvenes sin hijos son las parejas, según la encuesta de uso de tiempo, donde hay más igualdad de género en cómo se distribuyen las tareas. Pero cuando nace un hijo en las parejas jóvenes, son el grupo con mayor brecha entre hombres y mujeres, ¿no? Entonces podemos tener la idea de que las parejas jóvenes han cambiado, son mucho más progresistas en estos asuntos, pero la fuerza del tema del trabajo y de cómo se organiza la crianza, cómo se organiza este orden de género cuando nace un hijo, es muy grande y ahí necesitamos políticas para poder cambiar eso. Otro ejemplo en el tema de paternidad está dado por el caso chileno, en el tema de paternidad activa y también el caso brasilero, donde ha habido varias acciones e iniciativas para involucrar a los papás. Del caso chileno quisiera mencionar que es un caso pionero, que se ha avanzado mucho. Nosotros nos ha tocado colaborar con ese tema y se han desarrollado materiales para prestadores, materiales para padres, se ha hecho investigación, estrategias, orientaciones, materiales gráficos. En la investigación
en la cual nosotros participamos, encontramos muchas barreras para incorporar a los padres, barreras materiales como los horarios de trabajo, pero también una fuerte cultura del personal de salud que está acostumbrado a trabajar con la madre, que tiene un lenguaje acerca de la vida de madre e hijo, de que la madre no puede faltar, de que la madre es irreemplazable y el papá, bueno, si está periférico, si no está, no importa, o mejor, ¿no? Entonces, y lo otro que vimos también es que hay un grupo de padres que llegan, en Chile hay una alta participación en el parto y alta participación en la ecografía, y también hay padres que acompañan a la madre, por ejemplo, a los controles de salud y están en sala de espera cuidando a otro hijo. Entonces se diseñaron afiches para poner en la sala de espera porque encontramos que ahí había un espacio donde los hombres están y donde podemos llegar a ellos con mensajes de salud. Nos ha interesado ahí el trabajo que hemos hecho con Eduardo Kimmelpan de pensar entonces en el rol de los servicios de salud que se vinculan con la familia en términos de empujar hacia la corresponsabilidad, de pasar mensajes de género. Por supuesto que hay una gran diversidad de padres y tenemos todavía una gran mayoría de padres que lo que principalmente hacen con los hijos es jugar y en realidad la carga más importante del cuidado y la crianza en la casa la tienen las madres, desde la estimulación hasta las tareas domésticas. Eso es el tema de paternidad. El tema de violencia no lo voy a tomar mayormente porque se han referido varios colegas a eso, pero sí me parece importante como, por un lado, las políticas han abordado el tema de la violencia contra las mujeres, pero tenemos un gravísimo y enorme problema en América Latina de violencia entre hombres. Es una de las regiones, la región del mundo con más homicidios, y el vacío más grande que yo veo en las políticas es la falta de enfoque de género y la falta de enfoque de masculinidad para abordar el tema de la violencia masculina. No solo la violencia contra las mujeres, sino que la violencia entre hombres, ¿no? Y ahí yo creo que entonces estos temas se enfrentan desde las políticas, construyendo al hombre delincuente, al hombre violento, con políticas, desde las políticas de seguridad ciudadana, que casi no tienen enfoque de género, y ahí me parece que hay un gran desafío. En el tema de diversidad sexual, bueno, ya otros colegas lo han comentado, por razones de tiempo solamente voy a mencionar que me parece muy importante, dos experiencias. Uno, la Ley de Identidad de Género y las orientaciones para la atención en salud de las personas trans que hay en Argentina. Es una de las más progresistas del mundo, la tenemos aquí al otro lado de la cordillera y sería importante que la miráramos. Juan Carlos después nos puede contar más sobre eso, pero es muy interesante porque han abordado también los derechos de los adolescentes y las adolescentes trans, y lo pongo porque estamos en un momento en América Latina donde el movimiento conservador está tan fuerte, ¿no? Esto del bus de la libertad, con mis hijos no te metas. Bueno, tenemos hace poco a Bolsonaro, entonces me preocupa especialmente en estos temas de la política de masculinidad el enorme fortalecimiento y crecimiento de este discurso más intolerante, más homo, lesbo, bi, transfóbico, más racista también y anclado fuertemente en la cuestión religiosa. Y me parece que ahí hay mucho que pensar y que investigar desde el tema de masculinidad. Finalmente, el último tema que voy a mencionar, un tema que estoy empezando a trabajar en mi investigación doctoral, que tiene que ver con la salud de los hombres en general, pero con la salud mental en específico. Hay mucha evidencia a nivel global de que, como decía Juan Carlos, los hombres llegan poco y tardíamente a los servicios. La brecha de atención en salud mental es enorme en América Latina. Solo 1 de cada 4 personas con problemas de salud mental reciben un diagnóstico o un tratamiento. Entonces, el cruce entre los problemas de salud mental de los hombres con problemas como el ejercicio de violencia, con la calidad de vida de la familia, con el tema laboral también, ¿no? Con otras enfermedades, es un enorme tema que creo que casi no se ha abordado en América Latina con un enfoque de masculinidad. De ahí me parece que hay otro enorme desafío. Hay en el tema de violencia también un dilema ahí, ¿no? Porque por un lado buscamos que los hombres se responsabilicen de su conducta y en lo penal, que no sea usado el tema de salud mental como un atenuante. Pero si miramos el tema de la prevención, que ese me parece que es otro gran tema para pensar las políticas de masculinidad, el tema de la prevención, creo que necesitamos políticas más integrales para pensar la prevención de la violencia. Por ejemplo, políticas que tengan que ver con el trabajo y que tengan que ver con la salud mental de los hombres y con otros temas que están relacionados según la evidencia, como el control de las armas o el alcoholismo. Lo dejo ahí. Muchas gracias. Gracias, Pancho. Gracias.
Le vamos a dar la palabra a Carlos Huida, que creo que tiene ¿tienes una presentación? Bueno, él es un médico uruguayo con título de doctor en medicina en la Universidad de la República y desde el 92 está involucrado en estudios de masculinidad y los procesos de salud de los varones. Ha sido uno de los creadores y coordinador de la Cátedra Libre en Salud Reproductiva, Sexualidad y Género de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República y ha sido consultor en distintos programas gubernamentales y de Agencia de Naciones Unidas en América Latina para la incorporación de los hombres en políticas públicas orientadas a la equidad de género. Lo tenemos prestado acá en Chile de hace un buen tiempo. Estuvo en la conferencia del año 98, tiene varias publicaciones, si lo googlean van a encontrar cosas bastante entretenidas. Adelante. Y tengo 30 años. Sí. Bien, bueno, buenos días a todas, a todos. El agradecimiento a Roberto, a José, a Teresa. Estar aquí de nuevo es muy emocionante y desde otro lugar, no de la escucha y bueno, lo que pasó hace 20 años aquí, sino también de lo que uno se va encontrando. Lo primero que me impactó al volver a entrar es una placa que recuerda el pasaje del presidente Lula da Silva y su lucha contra el hambre, no solo en Brasil, sino en África y en el mundo. Y quienes aprendimos de él y vemos llegar ahora los hombres de la guerra, realmente tener a este hombre en prisión es algo que tiene mucho que ver con lo que estamos hoy aquí. Bueno, hay muchas formas de poder abordar lo que queremos decir y probablemente haya muchos aspectos que sean o cuestionables o que generen debate y polémica y de eso se trata. En principio, podríamos empezar más atrás, pero en el año 75, primera conferencia mundial sobre la condición de la mujer en México. 2 años después, la conferencia regional en la CEPAL, de la CEPAL que se hizo en Cuba, en La Habana, y es de las olvidadas. Pero es de los textos más interesantes para poder pensar la condición de las mujeres y el género, cuando el término género y el término masculinidades todavía no existía. Documento que hoy se puede rescatar por internet. En el 78, la conferencia de Alma-Ata, de lo que conmemoramos 40 años, y en la cual, increíblemente, en esta Guerra Fría que estaba instalada, no aparece ni el término mujer, ni el término hombre, ni el término madre ni padre, tratándose de políticas de salud que hoy sabemos que la estrategia de atención primaria ha sido recortada, ha sido transformada en atención primitiva, como decía Mario Testa, pero se hablaba de la salud materno-infantil. Año 78, Cono Sur, desapariciones, detenciones, vuelos de la muerte. Vi a algunos de esos cadáveres llegar a las playas de Montevideo, serían de chilenas o chilenos, de uruguayos, de argentinas. Pero eso tiene que ver con las masculinidades. Y parte de lo que estamos viendo hoy, que le ponemos el nombre de Bolsonaro, tiene que ver con las impunidades y las inmunidades, que durante décadas, hasta 50 años, no hay justicia ni la reparación que se debe. Eso tiene que ver con las masculinidades. En el año, la conferencia de Copenhague, la conferencia del Cairo, la conferencia de Beijing, van abriendo el campo a la mención de los niños y los hombres, así es como se les menciona. Un paso anterior es la Convención de los Derechos del Niño, traducida de esta manera, gran problema con las traducciones. 258 menciones al niño, 0 mención a la niña en idioma castellano, 0 mención al adolescente, lo que leemos, lo que comprendemos y lo que desde ahí podemos proyectar. En estas conferencias empiezan a aparecer los hombres y los niños, los jóvenes, aparecen prácticamente desde una esencia de la irresponsabilidad, aspectos que Margaret Arilia estudiaba en Brasil y confrontaba este discurso casi esencialista de la conferencia del Cairo, pero que abría de alguna manera una puerta y tenía algunos aspectos que eran auspiciosos. Recuerdo tener la conferencia del Cairo bajo el brazo en el año 94, era un texto sagrado, era algo que abría muchísimas puertas.
una década que se inicia, o un quincenio, podríamos estar hablando del 94 al 2010, o un decenio, el 2000 al 2010. Ayúdenme con esto después a poder pensarlo, pero indudablemente en el año 2000 Naciones Unidas inicia un proceso de reflexión sobre las masculinidades y con él conduce ese proceso en consultas por internet en el año 2002, 2003, maravillosas consultas virtuales, elabora un documento preparatorio, la conferencia que se desarrolla en Brasilia, ahí algunos estamos en la foto, Diana Almeraz, bueno, Benedito está por ahí, sí, no cambia Benedito con el tiempo, es algo ahí raro que en algún momento vamos a tener que pensar. Estaba Norma, bien, pero de lo que sale de ahí como insumo y que otra vez Connell vuelve a sintetizarlo, pasa a formar parte de un documento que el secretario general de las Naciones Unidas presenta en el marco de la 48ª Convención sobre la condición social y jurídica de las mujeres. ¿Sí? Creo que es el periodo más productivo, es el periodo en el cual cientos de textos, de experiencias nutrieron nuestro actuar y abrieron como una esperanza muy fuerte y cuyas influencias se hicieron sentir por décadas, ¿no? Pero sin embargo, yo llamo que comienza en ese periodo y en un periodo posterior hasta ahora como una década en disputa y voy a plantear por qué. En principio aparecen en muchas agencias de las Naciones Unidas documentos que remiten al abordaje de las masculinidades y muchas de las personas que están aquí habrán participado en estos procesos internos de revisión, de institucionalización, de pensar las masculinidades dentro de la OIT, dentro de Naciones Unidas, pero también empiezan a aparecer otros aspectos que nos empiezan a llamar muchísimo la atención. Por ejemplo, en un documento de UNICEF, Fondo de Población, Banco Mundial, de las Naciones Unidas en general, que habla de la mortalidad materna entre el año 90 y 2015, no hay ninguna mención a los hombres ni a la figura paterna. En otro documento, que son las recomendaciones de la OMS para evitar las cesáreas innecesarias, la única mención a la figura paterna se da en una cita bibliográfica. Son documentos de referencia mundial. Esto generó en mí una suerte de, no sé, una búsqueda cada vez más activa de qué es lo que estaba pasando. Empezó en el 2013 en una mesa que también compartimos con Pancho. Sin embargo, hay muchísimas evidencias del lugar de los hombres en el proceso del embarazo, por supuesto, de la anticoncepción, del parto, del aborto, que no son tomadas en cuenta en estos documentos de la Organización Mundial de la Salud, que nos decía ya en el año 48 que la salud era no solo el bienestar en lo que tenía que ver con lo biológico, sino también con lo psicológico y con lo social. Y en estos documentos de referencia mundial no aparecen las figuras paternas ni el varón, sino a veces mencionado como parte de un acompañante. Sin embargo, todo lo que se cultiva crece y lo que pasó en los años 90 y décadas de estudios de masculinidades y sobre las paternidades van generando en diferentes lugares programas o propuestas. Creo que una de las más ricas es la del prenatal de masculino o prenatal de la pareja o del parceiro, que lo pudimos ver en algunos estados, en el estado de San Pablo, en algunos municipios, que tendrá cuestiones criticables o no, pero que es una forma bien diferente de abordar la salud en la pareja y de prevenir la violencia basada en el género, o la guía del prenatal de los profesionales de la salud, en la única política pública activa, me imagino que la deben estar desmontando, que es la política de salud de los hombres, que no es un programa, es una política. La Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, bueno, hay muchos documentos en los cuales las masculinidades no existen, los hombres prácticamente no existen, y no lo estoy planteando como una reivindicación, sino estoy planteando que este no lugar refuerza el enfoque materno-infantil. Traducido al español, Estrategia Mundial para la Salud de la Mujer, el Niño y el Adolescente. Así, el niño, esta construcción, no es a crianza, de child, etc. ¿no? Y eso genera indicadores.
Y eso genera indicadores de seguimiento, que son cientos, que después se resumen, que también tienen problemas. Ya lo viene planteando hace décadas Juan Guillermo Figueroa. Es decir, no podemos trabajar pensando que la fecundidad, la natalidad, la anticoncepción son aspectos que transcurren meramente por los cuerpos femeninos y que los hombres no tienen nada que ver al respecto. Ni hablemos de las familias homoparentales, ¿sí? Pero la caprichosa realidad demuestra que no todo es uniforme, que no todos los hombres son irresponsables, violentos, y sobre todo cuando hablamos de hombres en condiciones de pobreza o hombres que habitan el sur, ¿sí? Bueno, fundaciones, la sociedad civil, Menengage por acá, les hechiceres por otro lado, la red de masculinidades. Bueno, diferentes lugares del mundo los hombres buscan cómo a través de pequeños proyectos financiarse y volver a colocar en un contexto complejo las diversidades, las masculinidades y una forma de llegar a la igualdad de género distinta. Pero, sin embargo, en el 2005 se forma la Alianza para la Salud de la Madre, el Niño y el Recién Nacido. Ahora ya son 1.200 organizaciones en 194 países, búsquenlo en internet. Y esta Alianza para la Salud Materna, Neonatal e Infantil plantea en su logo que es tratar de llegar hacia todas las mujeres, todos los niños y todos los adolescentes. Y está muy, muy atado a lo que después van a ser los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Yo diría que acá se empieza a formar la base ideológica de eso. Bueno, cuando miramos los documentos de quienes ocupan los lugares de decisión en lo económico, en lo financiero, tenemos al Banco Mundial, que siempre son invitados, ¿no? Tenemos a la FIGO, pero también aparece en un lugar de altísima responsabilidad una fundación que se llama World Vision por los niños de origen norteamericano, evangélica, y que, bueno, respeto mucho, pero cuesta pensar que desde un modelo tan conservador, ocupando un lugar de coordinación financiera junto al Banco Mundial, la Fundación Bill Gates, podamos estar pensando en las diversidades masculinas, pensando en la perspectiva de género desde una mirada feminista, ¿no? Pero inclusive esta organización, navegando un poquito más, uno se encuentra que es muy criticada por otras organizaciones evangélicas porque se los considera como blandos, ¿sí? Todo en estas lógicas de las masculinidades. Bueno, por supuesto, nuevos documentos de Naciones Unidas, de ahora, de la OMS, de la OPS, donde uno ha trabajado algún tiempo, no existe una sola mención a la figura paterna ni a los hombres, ni en inglés, y además todavía no están las traducciones en español. No hay una sola mención. Es la vuelta al modelo materno-infantil. Y en los Objetivos de Desarrollo Sostenible y en la estrategia de la cobertura mundial de salud y en una serie de documentos, todo niño, toda mujer, todo adolescente cuenta, la figura de los hombres en estos últimos 10 años ha ido para atrás. Entonces miren este juego, son responsables, son corresponsables, pero ni siquiera son tomados en cuenta en los textos. Me quedan unos minutos. Maternidad, los informes del Fondo de Población de Naciones Unidas anuales son un material de análisis extremadamente valioso. Maternidad en la niñez, cosa que no existe, existe la maternidad en la adolescencia en todo caso. Esta cuestión de que la niñez va hasta los 18 años es un tema complejo para el UNICEF y para otras agencias, tema para discutir, pero maternidad a la niñez solo aparecen 70 menciones a la madre adolescente y una al padre, ¿sí? Como una cuestión súper periférica. Y aquí creo que es un punto central que quería traer en el informe de la población mundial 2016. Se plantea la edad de los 10 años en las niñas del mundo como un momento clave para actuar. Pero ¿cuál es la meta en el documento? Son estos documentos a veces de 400 páginas que nadie lee. Hay que tener trastornos como el mío para meterse ahí a leer una y otra vez. La meta consiste en que los hombres se sientan más cómodos en su papel de pareja o compañero responsable, atento y no violento. ¿Qué subyace a eso? ¿Qué subyace? ¿Sí? Y esto es
una joya dentro de ese documento, porque planteo, lo voy a leer para ir culminando, que las inversiones en salud de las niñas y las mujeres tienen un potencial para acelerar la transición demográfica de un país e incrementar el valor del dividendo demográfico. La vieja lucha dentro del UNFPA entre los demógrafos y los educadores. La inversión dirigida principalmente a la salud de los niños y los hombres podría retrasar en la práctica el inicio de una transición demográfica y menoscabar el posible dividendo demográfico. Porque no hay políticas de salud de los hombres en el mundo. No invertir en la salud de los niños y de los hombres. Fondo de Población de las Naciones Unidas en el Informe Mundial 2016. ¿Esto no influye? ¿Esto no influye a la hora de construir política pública? Bien, sin embargo, los hombres continúan apareciendo como aliados, con el poder de decidir, como, digamos, se les alienta a través de las conferencias, de los documentos, de las publicaciones, pero es un hombre uniforme, es un hombre que es iluminado a través de una serie de talleres que llegan por los proyectos y que deciden de un día para el otro practicarse la vasectomía, empezar a cuidar a las niñas y a los niños en la casa. Una mirada del norte tan despectiva y peyorativa del sur y dependiente. No se necesita World Vision. Esta es una mirada totalmente colonialista. Después le dirán postcolonialista o los nombres que mejor cuadren. Pero además es interesante porque esto es en el Líbano, en Lesoto, en Haití, en determinados lugares del mundo y en muchos lugares en donde hay un conflicto geopolítico. Entonces, estos hombres aislados son el sujeto de cambio. Me decía Eduardo Chacora, que era el coordinador de la política de salud de los hombres hace unos años, bueno, ¿y cómo trabaja salud mental? Me decía, Brasil tiene 210 millones de habitantes, con problemas vinculados al área de la salud mental debe haber unos 20 millones de hombres. Esa es mi población objetivo. Estos son hombres que caminan por el mundo y que vieron que a través de un taller van a cambiar su familia. Es un mensaje que realmente me recuerda a lo que recibía a principios de los 90 de algunas fundaciones con los discursos armados y que solo había que poner Mohamed o había que poner Luisito o lo que sea, pero ya venían prontas de Estados Unidos los textos. ¿Sí? Soy también semicómplice de haber hecho o haber participado en algunos de estos espacios y no haberme retirado antes. Para terminar, la declaración de Almatá, hace 40 años, la declaración de Astaná, a 1.212 kilómetros de distancia, pero ya no existe la Unión Soviética. Escribimos cartas, se mandaron documentos. Género solo aparece en una frase perdida donde se insta a que haya sensibilidad de género. ¿Sí? Y las fotos, solo hay una foto en la que aparece un hombre, miren la distancia, allá arriba a la izquierda, relacionado con un bebé, una guagua, como que la primera vez que lo estoy tocando, ¿no? Decía, pero está sobre el regazo materno, ¿sí? Y sonrisa para la selfie. Bueno, muy bien. Eso, y recordar a Arnaldo Comensoro, que allá en el año 87-88 nos empezó a convocar a algunos hombres uruguayos y mujeres uruguayas, y se preguntaba, ¿por qué las parejas, en parejas heterosexuales, las parejas feministas no participan y no nos organizamos ante los privilegios masculinos? Bueno, acá está David Amorín y algunos que hemos pasado por esos espacios. Nos dejó muchas preguntas, Arnaldo, pero fue uno de los pioneros y de los pocos recordados entre este mundo, este mar de hombres y mujeres, personas trans, que tratamos de cambiar un poco este mundo tan injusto, ¿no? Bueno, eso. Muchas gracias.